Hola amigos, bienvenidos a Nate Misterio. En esta ocasión vamos a analizar el capítulo 5 de la serie de Midnight Gospel, la cual ya se analizó el capítulo 2 y en esta ocasión nos presenta a Clancy, nuestro protagonista, despertándose de una locura que tuvo en el capítulo anterior, donde consiguió esta rosa muy extraña que se alimenta de la sangre de los seres vivos para poder renacer o para poder tener vitalidad. Clancy, en medio de su locura anterior, la vomita y se levanta preguntándose como, oh no, la vomitaron, un poco preocupado sabiendo que fue él. Luego va a su casa remolque, y le dice a su computadora que le prepare café. Se sienta en su computadora, algo muy extraño es que tiene forma de pirámide con un círculo en el centro, que ese círculo por obvios motivos representa el ojo. También algo muy curioso son los símbolos que tiene Clancy en la parte de atrás de su escritorio, y algo que también me llamó la atención, además de las colas de demonios que están colgando en la parte derecha de la pantalla, es el libro que está ahí atravesado por una daga. Ese simbolismo del libro con la daga es muy utilizado en las sociedades secretas y simboliza el recelo o cómo guardan con mucha seguridad el conocimiento estas sociedades secretas, porque saben la importancia que tiene el conocimiento. Algo muy curioso es que cuando Clancy en su buscador, que en este caso el Google de esta dimensión se llama El Tercer Ojo lo sabe todo, que es una pirámide con un ojo brillando en su centro, algo muy curioso y para que tengamos en cuenta, pregunta cómo revivir una flor, a lo cual le aparecen 15 millones de resultados y uno de ellos es por medio de la música. Aparece un anuncio de un señor que estaba enfermo y por medio de una terapia de vibraciones, de ondas, de frecuencias o de música, que prácticamente es lo mismo, se logra curar y dice que por $150 te da la opción de ser inmortal por medio de la música. Bueno, Clancy olvida esto y dice que es obvio cómo, o pues era tan obvio y no se ha dado cuenta cómo las frecuencias, cómo la música pueden curar a los seres vivos o a la vida en sí. Y por esto es que se propone curar a su planta conectando un sintetizador, un piano, y trata de alentarla o de subirle el ánimo, o revitalizarla por medio de su música, pero pues se da cuenta que es muy malo y no puede. A lo cual, pues listo, Charlotte, que es la perrita de Clancy, con su superpoder de absorber cosas, logra limpiar a la rosa, que ya iremos viendo qué pasa al final del episodio con esta rosa. El caso es que la computadora le dice a Clancy que tiene un nuevo avatar. Recordemos que esta serie trata sobre cómo el protagonista viaja a diferentes dimensiones, planetas, o reencarna en diferentes planetas para entrevistar a diferentes personajes para su podcast, y lo hace por medio de un simulador de universos que tiene forma de vagina, y como él mete su cabeza ahí para renacer en un avatar que crea la computadora en otros planos terrenales. En este caso le crea este avatar que se llama Lindo Lindo, que es un arco iris que tiene notas musicales. Algo muy curioso es que vean esas líneas blancas que salen del avatar, como si estuvieran diciendo de qué está hecho su composición, como para resistir en los planetas donde va, o al planeta donde va a ir, y como tiene forma de geometría sagrada. Por ejemplo, el que está en la izquierda con ese ojo en el centro se me hace muy curioso, y a medida que vayamos viendo otros videos que iré haciendo y les iré mostrando la geometría sagrada, los símbolos, los simbolismos de las cosas, de las marcas sobre todo, tienen su significado y su influencia sobre los seres vivos, sobre los seres humanos, claramente. Algo que vemos es que Clancy escoge esta vez ir a un planeta prisión, ya que la computadora le dice que ese planeta es mi prisión de almas para seres virtuales descarriados, o sea, seres que por algún otro motivo están poseídos por el terror existencial y eso los hace defectuosos, es decir, que son conscientes de cosas que los demás avatares o los demás, en este caso seres virtuales, no son conscientes. Ya iremos viendo a lo largo del episodio. Vemos, como les dije, cómo Clancy mete la cabeza ahí en ese simulador en forma de vagina para renacer. Es muy importante eso, el tema de renacer, pues eso también, digamos, no sé si lo han escuchado, en las sociedades secretas, en los ritos, en los rituales, el tema del renacer, y por eso tiene que ver tanto con la sexualidad y el simbolismo del sexo con una mujer, para renacer, para entrar en un vientre y volver a nacer siendo algo totalmente diferente, como para subir de grado. Es un ejemplo. El caso es que el sexo tiene mucha importancia en el esoterismo, en la magia y en lo oculto, y no es solamente placer, sino que cada parte tiene su significado. Y todo tiene su significado, que ya lo iremos viendo. En este caso, Clancy le pregunta a la computadora que si puede morir en esta prisión, a lo cual la computadora le responde que no puede morir en una prisión de almas, que lo único que puede hacer es renacer. Un
tip bastante bueno que nos da la computadora, solamente renacer. Esto es hinduismo, budismo puro. El caso es que cuando Clancy ya va a la trampa esotérica, dice cargando como si fuera un bug del sistema, la trampa esotérica, lo que llamamos prisiones de almas. ¿Será que sí hay almas que son atrapadas y que tienen que seguir ciertos retos para poder liberarse? Algo así como un bucle. Ya iremos viendo, pero eso es un tema bastante curioso que sí he escuchado en la religión del hinduismo como una especie de penitencia, como no me acuerdo en ese momento cómo se llama, lo pondré en la pantalla. El mito de Sísifo, perdón, ya me acordé, el mito de Sísifo, como el libro del mito de Sísifo, que estaba condenado a subir una roca para que se volviera a caer y volverla a subir, y así eternamente. Vemos que cuando Clancy llega a la prisión, están los prisioneros, algunos de los personajes de los episodios pasados. En este caso está el hombre pez del episodio que ya analizamos, y algo muy curioso es que hay un reptil en la parte de arriba de su cabeza, exactamente como si fuera su glándula pineal. No lo diría tan así, pero como si tuviera algo que ver en su pensamiento. Y ya también en el episodio anterior vimos la importancia de la simbología que tuvieron los reptiles en la antigüedad, o lo que significaban, o cómo, digamos, el reptil es, o la serpiente en sí, es significado de conocimiento, pero a la vez de cosas malas, del cual no tendría que ser tanto así. Vemos también al presidente del primer episodio que hablaba sobre las drogas, la importancia de conocerlas y las diferentes experiencias con diferentes tipos de drogas y lo que puede resultar. Y en esta ocasión vemos a Ruthie y a la chica protagonista del capítulo anterior, que fue de donde Clancy sacó la rosa que absorbe la sangre, que estas dos chicas son enemigas y ahora les toca pues estar en la misma prisión y exactamente en la misma celda. Y vemos cómo Clancy cae en esta celda, que es donde estamos con el protagonista de este episodio, que es Bob, y su ángel guardián o su animal guía, que es esa ave que está en su hombro. Vemos que la ave le explica a Clancy que se arrancó su propia lengua a Bob, el prisionero, hace 3 años. Eso también le explicaba a la computadora, que las personas, o bueno, las almas que estaban en esta prisión no tenían la forma de comunicarse entre ellos. Y antes de seguir con el episodio, pues recordemos también que esta serie está inspirada en el podcast de Duncan Trussell llamado Duncan Trussell Family Hour, que es un podcast muy curioso, donde en este caso el protagonista de este episodio es Jason Loeb. Y lo curioso de este podcast es que Duncan Trussell lleva a personas bastante peculiares. Puedes encontrarte entrevistas con actrices porno, como con el productor ejecutivo de Rick y Morty, como con personas como Damon Eccles, que fue el que estuvo protagonizando el capítulo que analizamos anteriormente, el de ¿Quieres helado?, el del hombre pez, que es una persona que estuvo en prisión por un crimen que no cometió y aprendió mucho de magia, esoterismo, meditación. En este caso Jason Loeb es escritor, ha estado a la cabeza de editoriales como Vice en diferentes artículos, y también es escritor de libros como The Queen Valentine y John Dee, El Imperio de los Ángeles. Estos temas, bueno, John Dee, Queen Valentine son temas para videos enteros, pero principalmente trata sobre otras entidades no humanas, cómo controlan otras entidades no humanas al ser humano, los ángeles, cómo por medio de la geometría sagrada, las vibraciones y otros temas mágicos se pueden tener contacto con entidades, como lo tuvo John Dee. También es escritor de temas conspiranoicos y de, digamos, este libro que se llama Monsanto versus el mundo, que eso también da para otro video, que es todo lo que está pasando con el tema de Bill Gates, que es el principal accionista de esta compañía, y cómo es el terrateniente más grande de Estados Unidos, cómo le vende, por ejemplo, las papas, los vegetales, las zanahorias, las lechugas a McDonald's, y lo que eso involucra en sí, todas las teorías conspirativas que trae Bill Gates, muy amigo también de Jeffrey Epstein, y todo lo que está pasando con la actual política estadounidense y todo lo que lo que ha pasado desde el escándalo de Jeffrey Epstein. No sé si ustedes qué opinan de Monsanto, pero a mi punto de vista sí se trae consigo algo muy raro, sobre todo con Bill Gates a la cabeza. Y otro libro se llama Generación Hex, entre otros, que vemos como de la Casa Blanca sale una especie de reptiliano extraterrestre con esos cuernos, y en la parte de abajo esa piel escamada.
Eso también nos da mucho que pensar, ¿no? Los reptiles y realmente quién controla o quién está arriba de las élites que sabemos que no son entidades humanas. El caso es que esta persona, Jason Loeb, trata temas muy peculiares, pero en esta entrevista de este episodio no se fue por ningún tipo de estos temas, sino que creo que se fue por unos temas un poco menos polémicos, en este caso el tema del hinduismo, el alma, la individualidad, el yo, la meditación, la reencarnación, que ya iremos viendo a lo largo del episodio, que también son temas muy interesantes para tener en cuenta y más en estas épocas. Bueno, vemos que en sí este episodio va a tratar de cómo Bob, el prisionero, va a tratar de escapar de esta prisión y va a morir y va a reencarnar y va a morir y va a reencarnar, y cada vez tiene una oportunidad y lo va a hacer diferente, y cada oportunidad se va dando cuenta de cosas que ya iremos viendo a lo largo del episodio. Vemos que la primera vez muere y no hizo mucho. Vemos que en Jason, que en este caso es el ave guía de Bob, ya comienza la entrevista, nos dice que a donde entra cada vez que muere Bob es la trampa existencial, es la trampa existencial de la prisión del alma. Vemos que cada vez que muere Bob van a aparecer imágenes alusivas a lo que pudo haber sido la vida de Bob para que sintiera esos sentimientos que salen a florecer en el momento de la muerte, y ya iremos viendo también quién los juzga. En este caso son estas entidades que tienen forma planetaria, con muchos ojos en su cabeza, y esos ojos lloran como si se estuvieran apiadando de esta alma o de esta entidad que como ven tiene una forma grotesca, como si fuera una especie de alacrán cangrejo deforme. Y vemos a Bob y a la misma entidad que es su corazón o su alma en forma salvaje o forma grotesca, como si todavía no estuviera lista para trascender. Y es exactamente lo que trata el episodio, como el alma va estando lista a medida que va viviendo y viviendo para trascender y cada vez ser más elevada. En esta ocasión vemos a referencia de este tipo de odio o instinto salvaje de asesinar y otras cosas, al lobo como está comiendo a su presa, que en este caso es un venado, y una explosión de un volcán. Es una forma de decir que es ira, sufrimiento, desastre, lo que es la vida de Bob en este momento, lo que fue la vida de Bob hasta que murió en este intento de fugarse. Vemos como de su animal guardián, cada vez que muere van a sacar un ala y van a ponerla en una balanza a ver qué pesa más. Si los sentimientos negativos del ego, las emociones negativas, el odio, el rencor, el egoísmo, la avaricia de Bob son más pesados que una pluma, y pues se supone que el alma tiene que ser igual o menos pesada que una pluma para que sea un alma pura, para que trascienda, para que en realidad haya aprendido o haya hecho la misión acá en este mundo, o que haya sido un alma pura, porque también las almas malas existen y aprenden, y si se aprenden esas cosas malas y si existen, pues debe ser por algo, porque también deben estar preestablecidas. El caso es que para que Bob logre trascender tiene que la pluma ser más pesada que su alma, cosa que iremos viendo cómo lo logra a lo largo del episodio. Clancy se sorprende cuando vuelve otra vez a renacer y dice como santo cielo, cosa que Jason le dice que cada vez que muera va a estar en esa trampa del alma, sintiendo lo mismo que sintió Bob, ya que está atrapado en el hilo de su alma. Ya iremos viendo a qué hace referencia ese hilo. Dice que lo que les decía, vas a viajar cada vez que mueras con Bob, y dice que todos lo que escuchan este tipo de programas, ya que recordemos que Clancy lo que hace es un tipo de entrevistas espaciales a diferentes personas de diferentes universos. En este caso Jason, que es el ave, le está diciendo que a las diferentes personas que escuchan esto en los multiversos, algo bastante importante que se está tocando también en muchas series y muchas películas es el tema de los multiversos. Miren el caso, por ejemplo, la serie Loki, que se estrenó hace unos días y toca el tema de los multiversos, también WandaVision. En este caso todo el tema de los superhéroes es algo que va a ser tratado como primado negativo, que ya iremos viendo más adelante qué es eso. Pero el caso es que los multiversos son teorías, o es una teoría que está tomando mucha fuerza y que tiene cada vez más sentido. Vemos como esta vez, otra vez Bob muere, y hacen alegoría a que esta vez probablemente en su vida fue un soldado que mató a otros soldados. Hoy otra vez nos vuelven a mostrar el lobo que mata a su presa, y nos muestran una bomba nuclear en signo de los mismos sentimientos, incluso peores, de odio, de rencor, de muerte, de
sociópata, por así decirlo. Porque pues digamos que está acostumbrado a la violencia. Otra vez le arrancan una pluma a su animal guía y como pesa más el alma impura de Bob, otra vez vuelve a la prisión a intentarlo de nuevo. En esta ocasión Jason le habla a Clancy de la teoría hindú de la red de Indra, que es lo que tratará este episodio. Y es que trata de que todas las conciencias del mundo están conectadas. Y hace la cuerda con sus alas. Y nos dice que es como si cada nodo de esa red fuera una conciencia individual, fuera cada uno de nosotros. Y le dice a Clancy, ¿entiendes? Son las conciencias, los Atman en sí. Los Atman es la conciencia de cada ser humano, pero no es tanto si cada ser humano en sí, sino es esa voz que está en nuestras cabezas, que escuchamos cuando meditamos, por ejemplo, es eso que nos hace conscientes de que somos seres humanos. Eso es el Atman, eso que vamos trabajando desde que nacemos, cuando nos crían nuestros padres, cuando entramos a diferentes colegios, que no todos tienen la misma educación, cuando tenemos, por ejemplo, nuestra primera novia, o cuando tenemos nuestra primera ruptura amorosa, cómo lo tomamos, cómo vamos forjando eso en nuestro carácter. Eso es lo que vamos transformando y eso es el Atman. El Atman es consciente y es conciencia. Ya iremos explicando más adelante qué significa eso. Cuando Clancy dice esto, es algo que me parece muy importante y muy también curioso. Dice que, bueno, es un ejemplo muy bueno lo que dice Clancy. Dice, todas las almas son como fotones emanando del sol. Y es una teoría que tiene mucho sentido el hinduismo y que está tomando mucha fuerza hoy en día y que está dejando atrás lo que es las religiones anticuadas, o que por lo menos esas religiones no le pueden dar respuestas tan trascendentales a las personas, que recordemos que desde el nuevo cambio de era, desde el 21 de diciembre de 2012, las personas cada vez tienen o tenemos pensamientos más trascendentales, tenemos pensamientos un poco más espirituales, tenemos preguntas que las cosas materiales no pueden responder. Y esas preguntas con las religiones que teníamos hasta el momento no nos van a dar una respuesta realmente concisa. Esta teoría dice que hay una fuente original, por ejemplo, no sé, una masa, una nube de energía inmensa, y que para aprender ella lo que hace es soltar pequeños fractales de sí misma y enviarlos como avatares a diferentes planetas en todo el universo. Y que cada vez que muere ese avatar, lo que construyó ese Atman, lo que fue forjando a lo largo de toda su vida, regresa a esa fuente original para aprender. Esa teoría me parece bastante bonita, pero también parece que tiene mucho sentido y que se va ajustando un poco más a la ciencia y también a la lógica. Es aquí cuando Jason, el ave, nos habla sobre Buda y la red de Indra, y que básicamente es la misma topografía según Buda. Recordemos que el budismo es una vertiente del hinduismo. Y dice también que para Buda, para el budismo, como para el hinduismo, lo más importante eran los nodos, las conciencias individuales, entre comillas individuales. En este caso, para el budismo, lo más importante no son los nodos, sino las conexiones, o sea, cómo se conectan las almas en un mismo terreno, en un mismo plano, como por ejemplo la Tierra, cómo se conectan todas las almas del planeta, de todos los seres vivos. Eso es lo importante según el budismo. Es como pensamos que existimos, por lo que sufrimos. Entonces en este caso ya entra a hablar del budismo y el sufrimiento. Recordemos que para el budismo la base de todo dolor es el apego, que ya iremos también hablando más adelante en el episodio, pero básicamente es que todo es trascendental, todo es perecedero, y al apegarnos a todo, tanto a lo material como a lo natural, como a las personas, como a las relaciones que podemos tener con las personas, nos vamos dando cuenta que nada es eterno, que nada es para siempre, y el solo hecho de eso es bastante sufrimiento. En este caso Bob vuelve a morir, y a medida que va muriendo, en este caso ya no es el que imparte dolor, sino esta vez es víctima de sufrimiento. Vemos cómo pudo haber sido un oso que cayó en una trampa para osos, y en esta ocasión no está gritando, ni refunfuñando, ni insultando, sino en este caso está llorando, a lo cual a estas entidades les da aún más tristeza y le dan una lágrima en su boca. Esta lágrima, después de que el alma de Bob toma esta lágrima, vemos esta representación
de cómo probablemente en alguna de sus vidas vemos a estas personas de la antigüedad en una balsa, en un barquito, y vemos cómo salvan al bebé, que pudo haber sido Bob, y no salvan a la mamá, a lo cual pudo haber tenido una vida bastante triste, al hecho de que su mamá lo salvó a él, pero su mamá no pudo sobrevivir. Y bueno, es lo que nos muestra esta imagen, que pudo haber sido la vida de Bob. Otra de las que no, pudo haber sido la vida de Bob, otras circunstancias, pudo haber sido una persona en un desierto caminando con muchos signos de que está muy maltratada. Y otro, por ejemplo, pudo haber sido este conejo, que cuando yo vi por primera vez esta imagen me llegó el sentimiento que quería transmitir, y es la tristeza de este conejo, el sufrimiento al ver que donde vive su hogar está siendo aniquilado por un desastre natural. Vemos que poco a poco el alma de Bob va pesando menos y la pluma va estabilizándose junto a su alma para ya más o menos estar en un igual. Otra vez Bob vuelve a la vida y Jason nos cuenta que, según el budismo, o lo que nos está narrando en esta entrevista, solo tienes la ilusión de ser una entidad individual, algo que a muchas personas les ha pasado, y ya iremos viendo por qué les ha pasado como le pasó a Jason. Nada es real. El punto es que todo está vacío de calidad intrínseca. Recordemos que esta conclusión la llega a decir Jason, y es porque todo es uno. Toda la vida, todo lo que está vivo, todos los seres humanos, todas las conciencias son parte de lo mismo. Entonces no vale la pena decir que algo tiene una esencia individual o que algo realmente es individual en este mundo o en este plano, porque no lo es. No hay un Jason esencial y verdadero, no hay un Nate esencial y verdadero, no hay un Clancy esencial y verdadero, sino que todo hace parte de lo mismo, según Jason y el budismo, aunque eso también contrastaría con otras filosofías, por ejemplo, la del luciferanismo, que habla de que realmente sí hay algo individual en cada uno de nosotros y que eso individual es lo que nos permite crear la realidad que nos rodea. Y lo que nos dice eso es que tú puedes hacer las cosas que se te dé la gana, siempre y cuando sepas que eso va a tener unas consecuencias, que eso también es parecido al karma, pero no es tanto decir de que hay algo superior a ti que puede controlar tu destino, sino que tú eres el mismo que puede crear tu destino por medio del esfuerzo y la disciplina. Pero pues digamos que son dos filosofías que se contraponen y que valdría la pena, digamos, comparar en algún video o algo parecido. Luego de esto, Jason nos sigue diciendo que no hay una esencia en nada porque todo hace parte de lo mismo. Los budistas tibetanos lo llaman la luz clara. La luz clara es algo que es muy difícil de lograr. Simplemente es ser consciente de esto que está diciendo Jason, pero en cada momento ser consciente del momento presente y de que realmente todo es parte de lo mismo. Es muy difícil sentirlo, es más fácil decirlo, obviamente, por eso es que hay monjes que se internan toda su vida a intentar encontrar esta luz clara, y puede que ni siquiera en una vida lo logren. Es algo que se tiene que hacer en muchas vidas y es algo muy complicado, pero que se puede lograr, se puede lograr. Él dice que, pues, para no hacerlo con meditación, obviamente no dice esto, pero dice que lo experimentó en una noche bajo los efectos del DMT. En la entrevista original dice que bajo los efectos de alucinógenos, en este caso los subtítulos dicen que solo del DMT, que recordemos que es una de las drogas más fuertes que existen, no la más fuerte la produce el ser humano, es el adrenocrom, la glándula pineal fresca, la adrenalina cuando se oxida, que es el propio adrenocrom que se toma cuando toman la sangre de las víctimas de los rituales, que ya más adelante les hablaré de eso, no es el momento, más adelante les hablaré de eso. El caso es que Jason dice que el 21 de diciembre del 2012 hizo una especie de orgía con altas dosis de alucinógenos, y dice, mientras hacía travesuras sexuales con varias personas. Es algo que también tiene que ver con los rituales, que como les digo les hablaré más adelante de esto, pero como las drogas, la sexualidad y los estados superiores, estados superiores, no estados alterados de conciencia, sino estados superiores de conciencia, van mucho de la mano, y de las experiencias que se pueden recolectar de ese tipo de acontecimientos. Clancy le pregunta que si coger con DMT es extraño, que nunca lo ha probado. Con esto digamos que ya desde la parte personal les digo que si alguna vez llegan a intentar tener sexo con la persona que sea,
bajo el efecto de alucinógenos, que es mucho más complicado que hacerlo bajo los efectos de estupefacientes como, bueno, la cocaína y otros tipos de drogas. Cuando lo hacen bajo los efectos de antiógenos y alucinógenos es muy importante, o por lo menos eso le recomiendo yo, que tengan una buena conexión, un amor en realidad muy chévere por la persona con lo que lo vayan a hacer, porque si solamente es atracción física no es muy buena idea. Se puede sentir el placer, pero no sería la gracia. Para eso lo haces con otro tipo de sustancias. El caso es que dice que pierdes la conciencia de tu cuerpo, así que lo sexual se detiene con la experiencia, con el DMT. Es por eso mismo que, bueno, es algo que ya sabemos. Cuando se tiene sexo, las dos energías de las dos personas se juntan siendo una propia energía, y ya dependiendo cómo se tenga el sexo, si se tiene el sexo con amor o si se tiene el sexo con salvajismo, asimismo es la experiencia que se puede tener. Tuve la experiencia de percibir el vacío fundamental del todo. Es lo que él nos hablaba ahorita, de cómo se dio cuenta de que realmente la individualidad no existe, que todo es carente de esencia, porque realmente todo es uno mismo. Los franceses llaman al orgasmo la pequeña muerte. Entonces le pregunta a él, ¿será que la muerte es el gran orgasmo, no? A lo cual dice que puede ser, pero que también es una verdadera carga y una fuente de sufrimiento el hecho de hacerse ese tipo de preguntas. Entonces, en ese caso, pues como están hablando de un tema tan denso, Clancy lo interrumpe diciendo que pues un chiste de pájaros, dice que se le avecina, algo así. Entonces, pues como es una conversación tan densa, entendemos que hagan un chiste en la serie para seguir hablando del mismo tema, que es un poco denso. Dice renunciar a la idea de que tienes un yo individual, lo que hemos estado tratando, y lo que consiguió por medio de esta experiencia sexual, dice que es el orgasmo, el máximo orgasmo, es darse cuenta de que todo es uno y que no hay un yo individual. Según él, en esa experiencia que tuvo de sexualidad y alucinógenos, fue el máximo orgasmo. Y dice que ahora viajemos 2500 años atrás con el budismo y el hinduismo. Como les decía, el hinduismo es una herejía, el hinduismo es el papá del budismo. El budismo no salió del hinduismo, y los nepales hicieron como una especie de Megazord, una fusión, una poleminización de estas dos religiones, creando una especie de pensamiento psicodélico muy grande, donde decía que al despertar del sueño, del sufrimiento individual, al despertar, pues digamos que te das cuenta de que todo es sufrimiento porque lo tomas desde un punto de vista individual. La meditación budista no busca llegar a ningún lado, y es cierto, las personas que hemos meditado o que han meditado me dan la razón al decir que al principio, cuando comienzas, te vas dando cuenta que la experiencia tiene muchos significados, o realmente no estás buscando nada a la hora de meditar. Poco a poco tu mente te está dando o te va a dar las cosas que tienes que trabajar en esa meditación, pero realmente la búsqueda no es de algo en específico, sino es algo global. Dice que la sensación de que tratas de alejarte durante todo el maldito día, y es cierto, meditar es una forma chévere de decir como que tu alma va al baño o tira los desperdicios que se van acumulando de las cosas malas, de las energías malas, de los malos pensamientos, de la monotonía que vas absorbiendo el día a día, la semana tras semana o el mes tras mes, si no haces la limpieza adecuada. Es aquí cuando Bob vuelve a morir, y eso es muy curioso, donde aparece la imagen que le da el nombre al episodio, donde es este señor, algo macabro, con las cucharas haciendo el movimiento y el sonido hipnótico. Otra vez, y es algo que me pareció muy interesante el episodio, es como Bob vuelve a ser el mismo del principio, el mismo asesino, el mismo egocéntrico, el mismo loco, la misma persona que hace daño, la misma persona que no piensa en los demás, porque ya iba en un aprendizaje, y otra vez por X o Y razón del episodio o de las circunstancias de esa vida, volvió a caer en las cosas malas. Y otra vez pesa mucho más esos sentimientos negativos, son mucho más densos que la pluma. Volviendo otra vez a revivir y pues no a revivir, a reencarnar y darle otra vez la oportunidad. Es cuando Jason nos dice que la meditación budista te encuentras con la sensación, y que la naturaleza fundamental de todo es el cambio. Esa sensación es cierto, cuando te vas dando cuenta de que la meditación es una forma de vivir en el momento presente, también te vas dando cuenta de esto, y es que todo es trascendental, todo va cambiando.
no hay nada que sea estático, y es algo que hace mucha énfasis en este episodio. Por ejemplo, las relaciones humanas, tus padres no van a ser para siempre, tu primer amor no va a ser para siempre, tu segundo amor probablemente no vaya a ser para siempre, y así con diferentes personas que van a ser a lo largo de tu vida, tu jefe, tus compañeros de trabajo, todo va a cambiar y el dolor nace a la medida que te vas apegando a esas cosas que inherentemente en tu inconsciente sabes que no son para siempre. Que es transitorio, dice Jason, acostándose y mirando hacia el cielo. Todo es transitorio, nada es estático, nada es eterno. Y ser consciente de eso te hace ser una persona un poco más sabia, un poco nada más, porque es solo el principio del conocimiento. Y dice que toda la vida que creíste real era solo un sueño. Y si te pones a ver, es cierto. A veces decimos, esta vida que tuvimos es muy, bueno, creemos que es tan importante, pero al mirar desde un punto de vista cósmico, realmente el proceso en que estamos viviendo y que estamos participando no es nada, es efímero y no tiene el sentido que la mayoría del ser humano con ese ego tan grande le da. Hasta que despiertas y dices, sí, solo fue un sueño y ahora desperté. Esto pasa mucho no solo con esto, de darte cuenta, esto lo puedes hacer, digamos que lo puedes hacer con antiógenos, con alucinógenos, también lo puedes hacer por medio de meditación, ya digamos tu cuerpo dirá qué método le sirvió más. Pero no solamente sirve con este tipo de ideas, también sirve con todo tipo de pensamientos. Como les decía hace un momento, desde el 21 de diciembre del 2012, el planeta ha vivido un cambio de era y ese cambio de era también trae un cambio de pensamiento. Ese cambio de pensamiento trae ideas y preguntas al ser humano que lo hacen darse cuenta de cosas que le dicen a sí mismo, desperté, me di cuenta de muchas cosas en el ámbito científico, en el ámbito espiritual, religioso, en el ámbito conspiranoico, en el ámbito del misterio, de la magia, de muchas cosas que creías que eran ridículas, pero que con el tiempo te vas dando cuenta que, tiene mucha lógica y mucho sentido. Y ahora desperté duele porque tienes que romper muchos paradigmas, pero al final es muy placentero y te va convirtiendo mejor en una persona más crítica, y eso es bastante bueno. Es el primer giro del Dharma, vaya. Hablando del Dharma, para explicarlo a grosso modo, está el karma y el Dharma. El Dharma es el objetivo que tú tienes en tu vida y cómo lo vas a lograr es por medio del karma, por las acciones que vas a hacer, teniendo en cuenta que toda reacción tiene toda acción, tiene su reacción. En este caso, el Dharma es, por ejemplo, yo quiero ser científico. El karma es cómo lo vas a conseguir, teniendo en cuenta que puedes hacer las cosas buenas y las cosas malas, y que dependiendo de eso va a tener también su reactividad. Es como una experiencia de realidad virtual muy, muy prolongada, dice Clancy, todo esto de vivir en este avatar de carne y hueso. No soy Kratos, el dios de la guerra, diciendo Clancy, dando énfasis en los videojuegos, y como pues se preguntará si Kratos es consciente de que es el dios de la guerra, o pues digamos que es consciente que es de un videojuego o algo parecido. Es como si fuéramos unos anfibios espirituales amnésicos, es cierto. Como por ejemplo en los videojuegos, cuando naces y mueres, el personaje no se va a acordar que murió, o por lo menos en la lógica del videojuego no se va a acordar que murió para volver a pasar esa misma parte. Asimismo, este ser humano que somos de carne y hueso, aunque ya hablando un poco más a fondo de estos temas, se dice que está el nirvana o el despertar real, o lo que llaman iluminación, que es cuando te das cuenta de todo este tipo de cosas, que el alma realmente sí es de una fuente original y otro tipo de circunstancias y sensaciones que puedes sentir, y que puedes crear también el cuerpo solar, que es una especie de cuerpo donde puedes depositar tu alma al momento de morir, y que cuando mueras puedes ser consciente de todo lo que viviste, pero es algo que es muy tedioso, o por lo menos eso dicen. No conozco ninguna persona que lo haya hecho. Sí he vivido casos, sobre todo de Nepal, del budismo del Tíbet, de los monjes que han podido lograr este tipo de cosas, pero como les digo, son objetivos y metas que se tienen que hacer a lo largo de muchas vidas, y ser muy consciente de eso y renunciar a muchas otras cosas, a muchos otros placeres, a muchas cosas materiales que muchas personas realmente no estamos, me incluyo, preparadas para eso.
Y aquí mismo sigue la entrevista. Dice, y al parecer asumimos una identidad, y es cierto, asumimos una identidad, ya sea con lo que nos identifiquemos, porque el ser humano siempre tiene que identificarse con algo para seguir viviendo, por ejemplo, con una moda, algún equipo de fútbol, algún tipo de serie, película, lo que sea, sobre todo en la infancia y en la adolescencia. Hacerse parte de algo, crearse una identidad para sentirse algo también. Luego de esto, Bob también muere al intentar escapar de la prisión, vuelve y muere, y nos muestra la vida de un tal vez artista, escritor resignado, que está desesperado, pero que por lo menos sufrió él mismo y no hizo sufrir a los demás, cosa que vuelve a hacer que el alma de Bob también vuelva a ser frágil y vuelva a estar por lo menos un poco más cerca de la pluma. Otra vez revive o reencarna y dice que sea cual sea la experiencia, creemos que es real y que en consecuencia somos reales. Creemos que todo esto es real y que realmente somos reales. Eso ya es más cuántico, más metafísico, mucho más metafísico. Y es la perspectiva budista, y es cierto, es todo lo que nos cuenta el budismo. Cualquier práctica espiritual que intente llegar a algo, eso también nos dice Jason, que cualquier práctica espiritual que nos haga por lo menos decir quiero ser mejor persona, quiero ser mejor alumno, quiero ser mejor hijo, cualquier práctica espiritual que nos lleve en ese camino, es como si estuviéramos en un videojuego, en este caso es de World of Warcraft, como una especie de esclavos que intentas ganar puntos de experiencia con un maldito personaje que no existe, y a veces es frustrante, ¿no? O por lo menos si nos dicen esto y entendemos esto, es como que, oh vaya, todo esto que trato de esforzarme por ser día a día, al fin y al cabo no tiene sentido porque no existo, y esto es efímero, y esto realmente no tiene importancia, sino la importancia que le da la fuente original al mandarnos al mandar una parte de sí misma acá a aprender, pero que realmente lo que se aprende acá o lo que se construye acá no tiene ningún sentido. Es nihilista un poco, algo fatalista, pero tiene sentido, o al menos algo de lógica. Es triste, pero tiene lógica. Es como si quisiéramos repetir lo que ya sucedió. Y es cierto, las personas vivimos en el pasado muchas veces y pensamos cómo hubiéramos hecho las cosas mejor una y otra vez, hasta que ya que no el tiempo se va olvidando, hasta que un día vuelve y dice, oh, como hubiéramos hecho las cosas mejor ese día una y otra vez. Y ahora quisiéramos usar otras gafas de realidad virtual. Es cierto, a veces nos olvidamos de esta realidad y que somos los creadores de esta realidad o de nuestra realidad, y quisiéramos vivir falsas realidades que sabemos que no somos nosotros o que no seríamos 100% nosotros. La adicción a Maya. Maya es eso que pasa mientras intentemos entender qué es lo que pasa. Maya es los ríos, los mares, según el hinduismo, ¿no? Es un concepto algo complicado de explicar, pero a grosso modo es el destino. Es lo que pasa mientras intentamos entender qué es lo que está pasando. Es para no sentir tu sufrimiento intrínseco, y es algo muy curioso, y esto es algo muy curioso que les quería contar. Y es lo de el avatar en 3D. Porque tener un cuerpo apesta, dice Jason, el ave guía en este capítulo. Y es algo que tiene sentido, por lo menos lo que he escuchado de personas que han tenido contacto con otras entidades o con entidades superiores, que dicen que por lo menos tener un cuerpo apesta o tiene más desventajas que ventajas. Tiene desventajas porque un alma para hacer algo se demora mucho. Ellos dicen, las almas, por medio de estas personas que las canalizan, que hacer algo con este cuerpo físico en esta tercera dimensión, con estos avatares, se demora mucho. Hacer un puente, hacer una construcción, hacer una vida, hacer que algo prospere, se demora mucho. Algo que, a diferencia de estos mundos, de estas dimensiones, lo hace de manera realmente rápida. Otra cosa que dicen del que el cuerpo apesta o tener cuerpo es feo, es el hecho de que, como todo, como lo hemos hablado a lo largo del episodio, es cambiante. Es que el cuerpo envejece, el cuerpo se enferma, el cuerpo sufre, y eso conlleva sufrimiento porque envejece, el envejecimiento del cuerpo. Por otra parte, dicen también estas almas, estas entidades, que lo bueno de tener un avatar, de tener un cuerpo, es el sexo.
Otra vez volvemos al tema del sexo, que el sexo es algo realmente genial que envidian estas entidades que no tienen cuerpo físico de nosotros. Entonces por esa parte hay que aprovecharlo y vivir el momento presente y tener sexo cada vez que se pueda tener sexo sin herir a los demás. Otra vez Bob muere y esta vez vemos una cascada. Esta vida es como algo más melancólica porque vemos a una mujer llorando y vemos dolor, que esta vez en esta vida tuvo mucho dolor o pasó por mucho dolor. Esta imagen también me da mucho sentimiento. Realmente sí sentí o sí logré o sí me logró transmitir lo que quería transmitir, y era que este perrito grande con la lengua afuera estaba muerto y vemos a su cría cómo lo trata de levantar para quedarse dormido a su lado, ¿no? Eso también me dio bastante sentimiento, sobre todo de tristeza y de dolor. Vemos cómo estas entidades en esta vida de Bob le dan a amamantar a su alma un poco de su leche, y está a punto de estar igual de liviana que la pluma, que es el objetivo, ¿no? De aprender todo esto. En esta vida, en esta reencarnación, Jason le dice a Clancy: el hecho de que todo sea transitorio causa sufrimiento, y lo que estamos hablando ahorita, el cuerpo humano es una de las desventajas de tener un avatar en 3D, un avatar físico, y es que el cuerpo se envejece, el cuerpo es transitorio, el cuerpo sufre a medida que van pasando los años, cosa que el alma pura no le pasa. Pero pues como les vuelvo y les digo, hay ventajas que no pueden tener las almas, como por ejemplo el sexo. Y por lo tanto todo se desintegrará y desaparecerá. Es cierto, puede que suene triste y todo, pero es cierto. Todo se desintegrará y todo se desaparecerá para volver a renacer, tal vez. Y eso nos causa un sufrimiento insoportable. Las relaciones, las cosas materiales, todo se acaba, todo se desintegrará. Cuando aceptas las cosas como son, no necesitas seguir esperando, y eso es cierto, y eso es parte del budismo. Lo he escuchado hace tantos años del budismo, y es cierto que cuando tú aceptas las cosas como son y aceptas cómo funciona la realidad, te vas dando cuenta que a medida que pasa el tiempo no tienes que depender de los comportamientos de las demás personas, no tienes que esperar nada de las demás personas, y ya depende de ti si tú quieres que las demás personas esperen algo de ti o les das la oportunidad de esperar algo de ti. Porque te das cuenta, dice Jason, de que estás bien donde estás. Y es cierto, es vivir el momento presente, disfrutar el ahora. El ahora es lo que debemos disfrutar, no vivir en el pasado, aunque yo sé que es difícil y a veces lo pensamos. Yo hubiera sido esto si en ese tiempo hubiera hecho esto, o esta persona no la hubiera dañado o no la hubiera lastimado si en ese momento hubiera pensado más en esta persona y no en mí, y así sucesivamente. O también pensar en el futuro, mucho en el futuro, y eso también nos da mucha ansiedad. Dicen que eso es malo, muy malo, y que realmente lo que se debe hacer es vivir el momento presente, lo cual es muy difícil y requiere mucha disciplina, pero como dicen, cuando te das cuenta y aceptas las cosas como son, no necesitas seguir esperando, porque te das cuenta que estás bien donde estás. Es aquí en esta vida donde Bob a las personas que había matado en las vidas anteriores para poder escapar los ve como si fuera él mismo y decide no hacerles daño. Aquí vemos también a esta persona que lo mató en una vida anterior, como lo ve como él mismo para no hacerle daño. Y en esta ocasión Bob logra escapar, pero al momento de escapar muere, y cuando muere, estas entidades convierten el corazón de Bob en una especie de máquina del tiempo. Bob en esta dimensión ve su mano, y es algo que también tuve la oportunidad de sentir en alguna ocasión por X o Y de circunstancia, y es que nuestro cuerpo es como si fuera un planeta o alguna alegoría parecida. Dentro de nosotros, encima de nosotros y también por dentro tenemos seres vivos, bacterias, células, virus. No sé si sean seres vivos o no, pero los tenemos, y realmente tenemos una especie de ecosistema viviendo en nuestro interior, en nuestra piel, de que se alimenta de nosotros. O sea, nosotros somos unos dioses para ellos o para estos seres vivos, lo cual también, si nos ponemos a pensar eso, por lo menos por un rato, es algo bastante curioso, raro, puede que sea algo perturbador, pero curioso tal vez, si lo es. Vemos cómo Bob logra escapar de esta prisión por medio de este corazón en forma de reloj que le da la oportunidad de retroceder en el tiempo, escapando con Clancy. Llegan a un lugar
que está todo de rojo como una especie de palacio, y vemos que es el prisionero de la luna R3T8, que curiosamente 3 y 8 dan 11, y el 11 simboliza las pirámides o la pirámide, que la pirámide simboliza a las personas que están gobernando este planeta. Es algo curioso, ¿no? Bueno, esto es como la conclusión del episodio, cuando ya Bob llega a este lugar y le crece otra vez la lengua. Recordemos que la tenía totalmente cortada y comienza a cantar. Algo muy curioso, y es que dice beber sangre del muñón de un guardia desde la prisión. La sangre es un tema que iremos viendo en otros videos, la importancia que tiene la sangre. Para adelantar, solamente les digo que lo que más pesa en este mundo es la sangre, y porque las familias reales, por ejemplo, no dejan que su sangre salga de esa familia. El caso de la princesa Diana y otros casos por ahí. El nazismo, y realmente si te dicen que si hay razas de seres humanos, sí las hay, sobre todo las familias reales, y porque cuidan su linaje tanto. Aquí, como les decía, es el resumen del episodio, lo que hemos hablado de cómo está la red y que cada nodo es un alma que se supone que es individual, pero no lo es porque está conectada por esas redes. Y cuando Clancy vuelve a su casa, a su remolque, después de toda esta aventura, recuerdan la rosa del principio que absorbía sangre para revivir, que esa rosa también, no sé, me suena algo de Rosa Cruz. Le hacen un altar con una pirámide. La pirámide es una estructura geométrica bastante peculiar que acumula energía. Vemos cómo estos ratones le hacen este altar a la rosa, y cómo absorbe la sangre para curar a estos animalitos, a lo cual Clancy se enfurece y dice como le crearon un altar. Algo bastante curioso, sobre todo la forma de la pirámide. Y bueno, chicos, con esto se termina el capítulo 5 de The Midnight Gospel. Espero les haya gustado este análisis. En conclusión, este capítulo toca todo el tema del hinduismo, el budismo, la reencarnación, el tema de los avatares humanos. Bueno, en sí toda la serie trata el tema de los avatares, pero en especial trata el tema de el alma y el yo individual, de cómo se debe romper ese paradigma para entender muchas cosas, para entender de que todos estamos unidos en cierta forma. Ya si nos vamos un poco más a fondo, puede que también estemos unidos con la naturaleza, con los animales. Todas esas conciencias sean parte de lo mismo, y al ser conscientes de eso nos nos quitamos muchas preocupaciones de encima, y también muchas expectativas de lo que pueden ser las relaciones con las demás personas y con las cosas materiales y con el dinero hoy por hoy. Me pareció algo bastante curioso este episodio, esta serie en general. Hay capítulos que son buenos para analizar, como como el de Damien Eccles, pero hay otros capítulos que son más para sentir, así que no entraré en todos los capítulos. Seguiré haciendo análisis de series, de animes. También les hablaré sobre noticias de conspiración, misterio, hablaremos de magia. Este canal se ha avivado otra vez, así que espérense videos muy seguidos. Espero les haya gustado este análisis, espero nos veamos muy pronto. Y no olviden suscribirse a mis redes sociales para que estemos en contacto, para que les comparta cosas del día a día, cosas bastante misteriosas, bastante peculiares y algunas hasta curiosas. Así que sin más me despido, espero que estén muy bien. Adiós.